¿Qué tal, hermanos? Muy buenos días, me da mucho gusto verlos hoy domingo. Le doy gracias a Dios por la vida de todos los de la iglesia, todos los que se congregan aquí y los que se han de congregar. Que Dios los bendiga. Hoy vamos a ver, hermanos, como predicación, el siguiente tema: como niños para ser hijos de Dios. Para hablar de niños tenemos que concentrarnos y recordar cómo es un niño. Un niño, hermanos, si lo recordamos, es desde que nace, desde que viene a este mundo, entra en confianza de sus papás, de quien lo cuida. Si le dan de comer, come. Si lo abrigan, lo abrigan. Si no, va a tener frío. Pero nada puede por sí mismo. Un niño nace humillado. Un niño viene a este mundo en condición de humildad. Viene a recibir lo que le quieran dar, si es que se lo dan. ¿Qué es de un niño abandonado? Si se abandonaran un niño en un baldío o en un lugar donde no tiene auxilio, moriría seguramente. Un niño no cuestiona si la leche es fina o no es fina, simplemente se la come. Un niño recibe alimento de sus papás, papilla, sin saber si es de buena calidad o no, simplemente la recibe. El niño, cuando empieza a creer, empieza a amar a sus papás, empieza a amar a sus hermanos. El niño, sí, tiene un amor desinteresado, un amor puro. No le importa si su papá es bello, hermoso, su mamá. No le importa si hay riqueza o no hay riqueza. No importa si hay un techo de lujo o es del más sencillo. No le importa. Le importa simplemente que está con sus papás. Sí, un niño duerme en paz, hermanos. ¿Cuántos de nosotros hemos dicho, mi mejor etapa de la vida es cuando era niño? Claro, pues cuando la abandonamos recordamos que la felicidad era esa. Vivir confiados, vivir creyendo. Un niño le dices sí y no porque está en nuestras costumbres, pero hay quienes dicen, se te cayó un diente, te va a venir un ratón a dejar una moneda por el diente. Y el niño le pone una moneda y vino el ratón y te presume. Yo tengo experiencias de platicar con algún niño. Recuerdo bien que tengo un amigo, sí, muy querido, con el que trabajé un tiempo, y tenía una niña, se llama Alexa la niña, y un día me dice, mira, Francisco, lo que me trajo el ratón, y me enseñó una moneda de 10 pesos por su diente. Y le digo, ¿y cómo era el ratón? ¿Tú lo viste? Me dice, sí, yo lo vi. ¿Y cómo era? Azulito. Le digo, ¿cómo venía vestido? Encueradito. Le digo, ¿y dónde se llevó la moneda? Y me dice, no, pues se la llevó en su bolsa. Le digo, oye, pero si venía, sí, encueradito, pues cómo le traía la bolsa, y se la traía cosida. Le digo, al cuerpo. Dije, pues esa bolsa le ha de haber dolido mucho, ¿no? Pues como que la trae cosida a la piel. Pero bueno, un niño es así, un niño cree, un niño confía, un niño goza de los privilegios de ser niño. El Señor nos dijo que había que ser como niños para entrar en el reino del Señor. Vamos a leer, queridos hermanos. Vamos a leer el Evangelio de Mateo. Caleb, si me apoyas con el Evangelio de Mateo, en su capítulo 18. Versículo, desde el 1 al 4. Vamos a comenzar a leer. En aquel tiempo los discípulos vinieron a Jesús diciendo, ¿quién es el mayor en el reino de los cielos? Y llamando Jesús a un niño, lo puso en medio de ellos, o sea, los puso entre el Señor y sus discípulos. Y dijo, de cierto os digo que si no os volviés y os hacéis como niños, no entraréis en el reino de los cielos. Así que cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos. Nos dijo el Señor que hay que ser como niños y humillarnos. Ahí está la palabra clave, humillarnos. Sabemos bien, y ahorita voy a dar fundamento, que el Señor, Cristo, Yahshua HaMashiach, Hijo de Dios, vino y se humilló hasta lo más bajo. Y el Señor lo exaltó hasta lo más alto. Pero vamos a ver cómo y por qué, porque siempre tratamos de establecer eso en nuestras prédicas. Vamos al Evangelio de Marcos. Caleb, si nos ayudas con Marcos, por favor. En el capítulo 10, versículo 15. Y el Señor se pronunció
Todavía no empiezo a leer, pero se pronunció porque cuando habla se pronuncia. Las personas cuando hablamos nos pronunciamos. Bueno, y dijo el Señor: de cierto os digo que el que no reciba el reino de Dios como un niño no entrará en él. Y tomándolos en los brazos, poniéndoles las manos sobre ellos, los bendecía. Qué importante, el que no reciba el reino de Dios como un niño. Rápido, sin agotar, porque luego los temas se podrían ser extensos, por recordar otros. Si ustedes recuerdan en nuestra predicación pasada en la que hablamos de las cosas, si discernimos por la voluntad de Dios, por su misericordia, que el reino de Dios es su voluntad. Del Padre Nuestro, de la oración que conocemos, que por excelencia nos enseñó nuestro Salvador, cuando dice: Señor, hágase tu voluntad, así en el cielo como en la tierra. Sí, el reino de Dios, hermanos, cuando dice establece tu reino, es la voluntad del Padre. Lo hemos visto y lo hemos visto muchas veces. Mateo 6:33, buscar primero el reino de Dios y su justicia divina, y las cosas por añadidura vendrán. Pero para poder recibir ese reino que es la voluntad del Padre, hay que ser como un niño, hay que recibirla de forma humillándonos, de forma humilde. El que no recibe de forma humilde la voluntad de Dios no va a entrar en el reino del Señor. Pero esto no nada más es algo complejo, es algo fácil, porque es descansar en el Señor. Ahorita vamos a seguir hablando de eso. Vamos a Lucas. Caleb, si nos apoyas en el Evangelio de Lucas, capítulo 18, versículo 17. Vamos a leer desde el 15. Traían a él los niños para que los tocase, lo cual viendo los discípulos le respondieron. Mas Jesús llamándolos dijo: dejad a los niños venir a mí, y no se lo impidáis, porque de tales es el reino de Dios. De cierto os digo que el que no recibe el reino de Dios como un niño no entrará en él. Aquí está. O sea, para que tengamos el reino de Dios hay que recibirlo como niños, de forma humilde. Ya nos vimos en la primera cita, el que no se humillara, el que no fuera humilde. Vamos a seguir leyendo, queridos hermanos. Ya vimos que un niño cree. ¿Un niño cree? ¿Cuál es la primicia de todo hijo de Dios para ser hijo de Dios? Porque recuerden que la prédica hoy es como niños para ser hijo de Dios. Es creer. Vamos a, Primera de Juan, por favor, Caleb. Capítulo 3, versículo 1. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre, para que seamos llamados hijos de Dios. ¿Sí? Por esto el mundo no nos conoce, porque no le conoció a Él. Seguimos con el tema estrechamente ligado. Ser como niño para ser hijo de Dios. ¿Para qué nos dio el Padre a su Hijo? Para salvarnos. Pero también nos lo dio ¿para qué? Para ser llamados hijos de Dios. Con el sacrificio de nuestro Salvador vino la adopción. Vamos a el Evangelio de Juan, capítulo 11. En su versículo 25 y 26. Le dijo Jesús: yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Amados hermanos, parte o cualidad de ser como niño es creer, no dudar. Pero aquí viene, ¿cómo voy a creer? El creer se traduce en fe. Sí, así es simple, hermanos. Es fe. Pero ¿cómo me lleno de fe para creer absolutamente en el Señor? Porque muchos dicen, yo creo. Vamos a recurrir a otra cita. Caleb, ¿nos puedes ayudar con Mateo 6:33?
De 6:32, 32 primero. Mateo 6:32. Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero vuestro Padre Celestial sabe que tenéis necesidad de todas estas cosas. Ahora el 33, por favor. Mas buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El Padre sabe lo que ocupamos. Él lo sabe. Como el Padre de esta tierra sabe lo que ocupa el Hijo. Así nuestro Padre Celestial sabe lo que ocupamos. Si tú quieres recibir el reino de Dios, tienes que empezar a creer. Tienes que empezar a creer, pero hasta para creer necesitamos del Señor. En el momento que tú empieces a creer, vas a vivir como un niño, tranquilo, confiado en que el Padre te va a dar lo que ocupas. Confiado y vas a tener la paz de Dios. ¿Qué decías? Yo quiero dormir como ese niño, en paz. Como cuando era chico y no me preocupaba. Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 14, versículo 27. Por favor, Caleb, si nos apoyas. ¿Qué dice la palabra de Dios? La paz os dejo, mi paz os doy. Yo no os la doy como el mundo la da. No se turbe vuestro corazón, ni tenga miedo. Aquí está, hermanos. ¿Por qué duerme un niño bien? Porque está en paz. ¿Quieres dormir bien? Ten la paz del Señor. Pero aparte es un requisito, ¿sí? Sin excepción alguna, ser como un niño para entrar en el reino de los cielos. Pero aparte, sigue los beneficios de ser hijo y de ser niño. Si el Señor te mandó a ser como niño, hay que obedecer. Hay que buscarlo. Hay que empezar a creer. Y el que cree, confía. ¿Cuántos niños no han visto que me va a traer los Reyes Magos esto? Y están esperanzados porque pues creen. Y a veces no llega y siguen creyendo. Pero ni siquiera, hermanos, si podemos tener esa creencia por sí solos, también necesitamos de eso al Señor. Somos como los niños que si no les dan leche y no les dan comida, mueren. Así es el Hijo de Dios por excelencia, el adoptado, el redimido como tú y como yo. Vamos a Efesios 2:8. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe, y esto no de vosotros, pues es un don de Dios, no por obras, que nadie se gloríe. Amados hermanos, la fe también es un don, es un regalo de Dios. Hay que pedirla. Hemos oído muchas veces, si tuvieras fe como un grano de mostaza, podrías decirle a la montaña, arráncate y échate al mar. Pero simplemente, muchas veces nos hemos visto seguramente frustrados. Es que no tengo fe, o sí tengo fe, o me quiero concentrar, o es un poder mental. No, es un poder sobrenatural, que también viene del Padre como todo. Todo lo recibimos del Padre, los que somos hijos. Y el que es hijo y no quiere recibir las cosas del Padre, no va a ser hijo. Vamos a leer Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír, y el oír por la palabra de Dios. ¿Quieres llenarte de fe para ser como un niño? ¿Quieres llenarte de fe para creer y empezar a creer como un niño? Empieza a oír la palabra de Dios. Vienes y no te congregas, o no vienes, o simplemente quieres las cosas sin antes buscar el reino de Dios y su justicia. Quieres la paz de Dios, quieres de ese hijo que anda mal, regresa al camino, y no empiezas a buscar la palabra de Dios, pues no estás en la obediencia. Primero hay que oír la palabra de Dios, y de ahí viene el regalo de la fe.
Vamos al Evangelio de Juan, capítulo 5, versículo 37. También el Padre que me envió ha dado testimonio de mí. Nunca habéis oído su voz, ni habéis visto su aspecto, ni tenéis su palabra morando en vosotros, porque a quien él envió, vosotros no creéis. No escuchamos la voz del Padre, ni tenemos morando su palabra en nosotros, porque no creímos en el Señor. Ahí está la primera incipiencia. ¿Por qué no hay fe? Porque no creímos en Él. ¿Cómo vamos a empezar a creer en Él? Leyendo su palabra, como nos lo dijo a su momento Romanos 10, 17. Ninguno que no lea la palabra de Dios va a recibir la fe de Dios. O sea, yo podría decirles, cada domingo vengan y yo se las voy a dar. No. Empieza por oír y se continúa por escudriñar la palabra. Ahorita lo vamos a leer a continuación. Si voy el domingo y digo, no, pues es que yo voy el domingo a la iglesia y me va muy bien, porque me porto bien, pues no estoy cumpliendo con lo que el Señor manda. Hay que empezar a escudriñar la Escritura. Seguimos leyendo. Del mismo capítulo, en su versículo 38, escudriñar la Escritura, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis vida eterna, y ellas son las que dan testimonio de mí. Usted quiere tener fe para ser como un niño, empieza a escudriñar la Escritura para oír la voz del Padre. Y eso le va a causar el poder sobrenatural de empezar a creer. Mire, esta es la palabra de Dios, esta es la Biblia. El que empieza a leer la Biblia para escudriñar, no como un libro histórico, para escudriñar con el interés de saber de Dios, empieza a tener a que se ejerza, o el Señor empieza a ejercer ese poder sobrenatural únicamente de Él, que nos va a llenar de fe. Creer. El niño cree. Vamos a 1 Corintios 12:3. Por tanto, os hago saber que nadie hable por el Espíritu de Dios, llame anatema a Jesús. Corrijo. Por tanto, os hago saber que nadie que hable por el Espíritu de Dios llame anatema a Jesús. Y nadie puede llamar a Jesús Señor, si no es por el Espíritu Santo. En el momento que tú empiezas a decirle al Señor, Señor, para meterte a su voluntad, que Señor significa gobernador, empiezas a creer en Él y empieza a obrar en ti el poder del Espíritu Santo. Y antes de que le llames Señor, también el poder del Espíritu Santo empezó a obrar en ti. Como niño, empieza a obedecer. El niño obedece a su papá, a su mamá, entre más chiquito obedece más. Claro, hay unos que no obedecen porque no los educaron, ¿verdad? Pero sí es cosa del papá o la mamá. Pero en este caso, de lo que vengo diciéndoles, es que hay que ser como niños, humildes para obedecer. Ya lo dijo el Señor, el que no es humilde no entrará. Vamos a Romanos 12:3. Digo pues, por la gracia que me es dada, a cada cual que está entre vosotros, que no tenga más alto concepto de sí que el que debe tener, sino que piense de sí con cordura, conforme a la medida de la fe que Dios repartió a cada uno. O sea, la fe, si el Señor dijo, si tuvieras fe como un grano de mostaza, se refirió a una pequeñita cantidad. Entonces eso quiere decir que puede haber más que esa cantidad, ¿verdad? Una medida que Dios a cada quien repartió. La fe viene por el Espíritu de Dios. Vamos a leer Lucas, por favor, Caleb, Lucas capítulo 11. Versículo de 9 al 13. Y yo os digo, pedid y se os dará.
Buscad y hallaréis, llamad y se os abrirá. Porque todo aquel que pide recibe, y aquel que busca halla, y el que llama se le abrirá. ¿Qué padre de vosotros, si su hijo le pide un pan, le dará una piedra? O si pescado en lugar de pescado le dará una serpiente? O si pide un huevo le dará un escorpión. Pues si vosotros, siendo malos, sabéis dar buenas dádivas a vuestros hijos, cuanto más vuestro Padre Celestial dará el Espíritu Santo a los que se lo pidan. La fe de Dios se pide, hermanos. Se pide. Hay que pedirla como el Espíritu, al Espíritu de Dios. Padre, lléname de fe. Que tu Espíritu Santo me llene de fe. Ninguno puede ser niño por sí mismos para agradar al Padre, hermanos. Para agradar al Padre y entrar al reino de los cielos, también hay que pedirle al Señor. Hasta de eso dependemos. Todos los hijos de Dios reciben todo de su Padre. ¿Cómo? Pidiendo, lléname de fe para creer. Cuando tú reconoces de que todo lo ocupas del Señor, te humillas, como el niño humillado. Si un niño lo dejan expuesto sin ropa, es humillado porque lo correcto es que sea vestido, pero está expuesto. Hay que exponernos al Padre como niños. Humillarnos, Señor, yo ocupo todo de ti. Señor, yo ocupo todo de ti, Padre. Ocupo el aire que respiro, Señor. Ocupo tu voluntad para que mi familia ande por buenos caminos, para que mis hijos sean rescatados. Tienes un hijo que anda mal, ocupas del Señor. Ocupas del Señor para ser salvado. Ocupas del Señor para comer, para vestir, para recibir sanidad. Todo lo bueno viene de Dios. Y para recibirlo hay que ser como niños, incluyendo y principalmente al reino de Dios. Y aquí la importancia, hermanos, es que les vengo hablando que para ser hijos de Dios hay que ser obedientes. Y en el parámetro de obediencia se encuentra la exigencia de ser como niños, humildes. Esto es, el que no se vuelve humilde delante del Señor, no es obediente. Vamos a buscar otro concepto. Quiero decirle el propósito del Señor. Vamos a el Evangelio de, sí, creo que es la primera de Juan. No, es Juan, el Evangelio de Juan. En el capítulo 1, versículo 12. Mas todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, a los que creen en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El Señor nos hizo hijos. El Señor nos trajo la adopción. Al que cree, les dio la potestad de ser llamados hijos de Dios. Primero necesitas creer. Pero realmente creemos, hermanos. Realmente creemos, es una cuestión bien importante. Vimos cuando estudiamos el tema del bautizo en fuego y espíritu, que las señales que le seguirán a los hijos de Dios, a los que creen en Él, es sanar enfermos, echar demonios fuera, hablar lenguas, profetizar.
¿Pero realmente creemos en el Señor? Porque el que cree en el Señor se declara humilde delante de Él para ser humilde. El que cree en el Señor va a reconocer su vulnerabilidad. Un niño lo deja uno sin vestirse y no se va a poder vestir. Pues yo me declaro delante de mi Padre, dependiente de Él para todo. Señor, sin ti no puedo, Padre. Hasta para ser lleno de fe es por ti, Señor, es un regalo. Todo lo recibo de ti. Todo lo que ocupemos tiene que ser de la mano del Padre por reconocimiento. Señor, me humillo delante de ti, yo no puedo. Eres tú, Señor. Nada es por mis fuerzas. Es por las tuyas, Señor. Y si no he muerto, Señor, es por tu misericordia en mi vida. Vamos a hablar de como profecía del anuncio de la adopción. Caleb, si me ayudas con el profeta, del libro de Isaías, capítulo 61. Versículo 5. Y extraños apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores y vuestros viñadores. Vamos a Efesios, por favor, Caleb. 2, versículo 10. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ellas. Por tanto, acordaos de que en otro tiempo vosotros gentiles en cuanto a la carne éramos llamados incircuncisos por la llamada circuncisión hecha con mano en la carne. En aquel tiempo estabais sin Cristo, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora en Cristo Jesús vosotros, que en otro tiempo estábamos lejos, habéis sido cercanos por la sangre de Cristo. Porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Somos su pueblo, nos adoptó. Nosotros éramos gentiles, ahora somos hijos de Dios, con los que de Israel lo reconozcan como el Señor. Somos uno solo. Y los hijos de Dios tienen que andar en obediencia. Vamos a Efesios capítulo 2. El mismo que estamos leyendo, el versículo 1 y 2 es revelador de esto. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduvisteis en otro tiempo siguiendo la corriente de este mundo conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia. Para ser hijos de Dios hay que ser obedientes. Los desobedientes andan conforme a la potestad del enemigo. Si tú quieres empezar a recibir el reino de Dios, cíñete a la obediencia. Ciñámonos a la obediencia. Vamos a presentarnos delante del Señor humildes, hermanos. Humildes como niños para ser hijos de Dios. Vamos a Filipenses, por favor, Caleb, capítulo 2. Desde el versículo 3. Y nos vamos leyendo. Nada hagáis por contienda o por vanagloria, antes bien con humildad, estimando cada uno a los demás como superiores al mismo, no mirando cada uno por lo suyo propio, sino cada cual también por el de los otros. Haya pues en vosotros ese sentir que hubo también en Cristo, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres, y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz.
por lo cual también le exaltó hasta lo sumo. Por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todo nombre. Aquí está la clave, hermanos. La clave de entrar al reino de Dios y de prosperar delante de Él es humillarse como un niño. ¿Y por qué el Señor nos puso el ejemplo de un niño? Porque el niño está naturalmente humillado. Si ustedes y yo buscamos humillarnos delante de la presencia del Señor, vamos a recibir su reino. Claro ejemplo es de que nosotros debemos ser imitadores de Cristo y Él vino a humillarse, siendo a la altura de Dios. Y como resultado, ahí está una ley de Dios. El que se humilla será exaltado. Ya lo hemos visto en otras partes de la palabra. Y aquí el Señor permitió que su Hijo se humillara, Él se quiso humillar a lo más bajo, que fue crucificado, abofeteado, escupido, y el Señor lo exaltó a lo sumo. Por eso el Señor dijo en los evangelios que leímos al principio, que el que se humille será más grande en el reino de los cielos. ¿Esas son las leyes del Señor? Vamos a terminar, ya estamos a punto, guárdeme un poco. Dije hijos de Dios, vamos a Efesios 1:5. Vamos a leer desde el 3, por favor, desde el 3, Caleb. Bendito sea el Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos bendijo con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo, según nos escogió en Él antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos en el mundo. Ahí está, hermanos, somos adoptados de Dios, hijos de Dios. Pues hijos de Dios, obedientes para ser humildes, presentarnos humildes ante la condición del Señor, que es el Señor Dios Todopoderoso. Todos los hijos de Dios lo ocupan de Dios, hasta lo más mínimo. Vamos a leer Primera de Corintios, capítulo 13. Seguimos con el tema de ser niños. Un niño es lleno de amor, lo dijimos, no le importa ni qué tiene, ni quién es su padre, simplemente lo ama. Yo le digo a mi Padre Celestial, a su Hijo precioso, mi Salvador, a su precioso Espíritu Santo. Yo, hermanos, como algo particular les comparto. Digo, Señor, te amo y déjame amarte más, no por lo que tienes, sino porque eres mi Padre. En ti confío, pero te amo. Te amo porque eres mi Padre, no por lo que tienes. Miren, hermanos, yo recuerdo cuando mi papá murió, yo tuve un sueño de esos de dolor, porque lo extrañé mucho. Tiene 8 años apenas que cumplió que murió. Y en un sueño yo lo veía entrar a un lugar después de que murió y me le tiraba a los pies. Y le decía, papá, nunca te vuelvas a ir llorando. Cuando él se fue, pues, me costó mucho trabajo superarlo, pero el discernimiento que Dios me dio a mi corazón era entender que no estaba mi Padre de la tierra, pero estaba el Padre de mi Padre conmigo. Ese fue el discernimiento y la palabra que me dio paz en mi corazón. Se quedó el Padre de mi Padre y lo empecé a amar más al Señor. Vamos a amarle, no porque sea el Dios dueño de todas las cosas, sino porque es el Padre bueno. Sabemos bien que es dueño de todo, es el poderoso. Lo alabamos, pero también lo amamos. Y si no tuviera nada, hay que seguirlo amando así. Así que presentarnos delante del Señor, humildes, para amarlo. ¿Cómo es el amor? El amor de un niño es el amor más puro. Vamos a 1 Corintios capítulo 13.
Y si yo hablase lenguas humanas y angélicas y no tengo amor, vengo a ser como metal que resuena o címbalo que retiñe. Y si tuviese profecía y entendiese todos los misterios y toda la ciencia, y si tuviera toda la fe, de tal manera que, que trasladase a los montes, y no tengo amor, no, nada soy. Y si repartiese todos mis bienes para dar de comer a los pobres, y si entregase mi cuerpo para ser quemado, y no tengo amor, de nada sirve. El amor es sufrido, es benigno. El amor no tiene envidia, el amor no es jactancioso, no se envanece, no hace nada indebido, no busca lo suyo, no se irrita, no guarda rencor. No se goza de injusticia, mas se goza de la verdad. Todo lo sufre, todo lo cree, todo lo espera, todo lo soporta. El amor nunca deja de ser, pero las profecías acabarán, y cesarán las lenguas, y la ciencia acabará. Porque en parte conocemos y en parte profetizamos, mas cuando venga lo perfecto, entonces lo que es en parte se acabará. Cuando yo era niño hablaba como niño, pensaba como niño, jugaba como niño, mas cuando ya fui hombre dejé lo que era de niño. Ahora vemos, por ejemplo, por espejo, oscuramente, mas entonces veremos cara a cara. Ahora conozco en parte, pero entonces conoceré cómo fui conocido. Y ahora permanecen la fe, la esperanza y el amor. Esos tres, pero el mayor de ellos es el amor. Un niño sin amor no es un niño, hermanos. Así como le vamos a pedir al Señor la fe, le vamos a pedir el amor. Y le vamos a pedir que nos llene de confianza, para agradarle, que nos haga humildes. Humildes para ser como niños y obedientes para ser hijos de Dios. Por eso todos los días, hermano, a partir de que esta palabra, o a lo mejor usted ya la sabe y pues ya la tiene, que gloria a Dios, porque seguramente en muchos lados es así. Vamos a pedirle al Señor, Señor Dios Todopoderoso, ten misericordia de mí, ya me humilde a tu vista, Señor. Transfórmame, modifícame, Hijo de Dios. Quiero ser humilde, presentarme ante ti, reconozco todas mis carencias, reconozco que yo no puedo nada por mis fuerzas, Señor. Quiero descansar en ti como un niño recién nacido de brazos y dormir teniendo tu paz, Señor. Tu paz, Hijo de Dios, la paz que el mundo no da. Yo quiero recibirla. Quiero recibirla porque quiero llenarme de fe en ti. Hay que pedirle todo al Señor. Todo al Señor y va a ver cómo su vida va a cambiar. Y va a ser feliz porque el Señor nos trajo a ser felices como niños. Sí, va a ser feliz porque va a depender del Padre totalmente. Por la gloria y misericordia de la obediencia de su Hijo y el poder de su Espíritu. Hermanos, que Dios los bendiga. Los bendigo en el nombre del Hijo de Dios